Presento el curso La vida secreta de las obras maestras del arte, en el cual dedicaremos una sesión a una obra o dos obras de arte que comentaremos a fondo y precisamente explicaremos su vida secreta. A través de la selección de estas obras de arte, lo que haremos en realidad es un recorrido por la historia del arte, pero fijándonos en enigmas, en misterios, en claves que ocultan a estas obras de arte y que mucha gente no conoce. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué El almuerzo en la hierba y La Olimpia de Manet fueron dos obras que, cuando se presentaron en el Salón parisino, crearon un enorme escándalo? ¿Por qué cuando los desnudos en la historia del arte hacía siglos que estaban absolutamente normalizados? ¿Qué es lo que hizo que esos desnudos en concreto provocaran un enorme escándalo en el París de la época? Otro ejemplo, hay dos retratos muy importantes del mejor retratista de finales del 19 y principios del 20, que es el americano John Singer Sargent, que también generaron un enorme escándalo. El retrato de Madame X y el retrato del Dr. Pozzi. ¿Por qué generaron este escándalo cuando aquí no había ni siquiera desnudo? ¿Por qué el pintor se vio obligado a rectificar cómo estaba colocado el tirante del traje de Madame X? Este curso va destinado, en primer lugar, evidentemente, a quien tenga interés por introducirse en el mundo de la historia del arte de una manera amena, divertida e interesante. Pero, al mismo tiempo, es también un curso perfectamente adecuado para quien tenga otros intereses dentro del mundo cultural. ¿Por qué? Porque en algunos casos haremos conexiones, por ejemplo, entre un determinado cuadro que inspiró un determinado poema, o entre la conexión de ese pintor con el movimiento literario de su época. De la misma manera, es decir, también veremos cómo, por ejemplo, algunos cuadros se han convertido en punto de partida de determinadas novelas, y al mismo tiempo veremos también, por ejemplo, cuando hagamos la pintura de Edward Hopper, a cómo la pintura ha tenido una enorme influencia, por ejemplo, en ciertos elementos visuales del cine. De modo que la visión que se da en el curso no está ceñida exclusivamente a la historia del arte, sino que va mucho más allá dentro de un contexto de historia cultural y de historia sociológica de las diversas épocas que abordaremos. Lo explicaremos en este curso, en el que os invito a apuntaros.